por eso vos hablabas más bien de una postergación más de inmediato. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Buenas tardes. Más que nada es un comentario, acompañarlos porque soy docente, soy psicóloga y trabajo con docentes en grupos de violencia. Y pensaba, me ayudó a seguir pensando en este tema, ¿no? Cuando hablabas de la escuela Cubo. ¿Cómo transformar, para dar lugar a la palabra, como decías vos, en los espacios de la escuela, cuando en realidad tenemos que cambiar la posición del docente, del adulto? Porque en los adultos no hay lazo, no hay solidaridad. Entonces es muy difícil que se pueda generar este espacio entre los chicos para generar lazo cuando el docente, como vos decís, llega tarde, tiene una sanción, porque es una escuela verticalista, ¿no? Como decías vos, y cómo poderla transformar por ahí en una estructura más horizontal, donde se empiece a trabajar esto de trabajar entre varios, como también decía Perla, ¿no? Creo que la dificultad, y esto es una pregunta para compartir con ustedes, está en cómo cambiar la posición del docente. Porque la verdad que los docentes están angustiados y piden ayuda. Y cuando encuentran un espacio donde hablar y ser escuchados, realmente empieza a circular esto de la palabra y empiezan a mirar a los chicos desde otro lugar. Si no, el chico es el que molesta, el que hace lío, la familia, ¿no? Esto de poner la culpa en el otro y no poder preguntarse. Y me parece interesante esto que vos decís, que es, hay políticas, pero cómo llevar estas estrategias al aula, respetando la singularidad, ¿no? Poder salir de lo universal, de la escuela, a la escuela, al caso. Creo que eso cuesta, ¿no? Y me parece súper interesante empezarlo a trabajar desde esto, desde lo singular, no desde lo universal, en cada lugar. Bueno, eso sí. No, tal vez aportando la línea que vos decís, que algunas de las políticas no tienen necesariamente que ver con la convivencia en la escuela, pero que seguramente hacen a eso. Por ejemplo, las que mencionaba recién de reorganización de la escuela secundaria, la revisión de las formas de contratación de los docentes. La verdad que docentes que solo están contratados para dictar su asignatura tienen una mirada muy fragmentada acerca de los chicos y de los procesos de escolarización y de los procesos de expulsión que sufren. La existencia de tutores en la escuela secundaria justamente para contrarrestar esta fragmentación. Hay muchas políticas que no podríamos denominar ni de promoción de vínculos solidarios, ni mucho menos de prevención de la violencia, pero que claramente van orientadas hacia eso. Y son tal vez las políticas centrales de los niveles, digamos, de la primaria, de la secundaria. Por un lado, el tema ahí con la escuela es, vamos a partir de lo estructural, ¿no es cierto? Necesitas tener personas que estén dedicadas a pensar el día a día de la escuela, que ya no es solamente el directivo o el preceptor, espacio de orientadores, no sé, psicólogos, sociólogos, gente, pedagogos vinculados ahí, que no solamente estén en el aula, por un lado. Por el otro lado, bueno, la persona va a un lugar de trabajo y se siente angustiada o no, según las condiciones también de ese trabajo, ¿no es cierto? Esto decía vos, la cosa cubo, la jerarquía también y las presiones. Presiones que a su vez son otras presiones en base a reglamentos y reglamentaciones que hay. Entonces, de repente un director te dice, yo implemento esto porque si no, después tengo un sumario yo. Entonces, es una cadena de sumarios. La vida cotidiana de lazos y vínculos está armada por estructuras complicadas ahí donde la ley termina obturando, no abriendo. La escuela puede construir espacios, cuando yo decía estos centros de estudiantes o espacios de convivencia, que pueden ser dedicados a pensar, por ejemplo, no sé, un mes de cine debate,
Entonces que la escuela, los propios alumnos propongan una película semanalmente, un docente vaya, la comente, la discuta, los estudiantes discutiendo eso, pensando la escuela, pensando qué propia práctica. Pero otra vez, ¿qué sentido tiene todo eso si el alumno hace primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año y cuando termina quinto no sabe a dónde va? Hay todo un entramado que es muy complejo, en donde el docente, y es interesante lo que vos traes, en las capacitaciones docentes en las que yo he estado, el arranque es, bueno, no los expulsan, esto, lo otro, hay uno que... Y es verdad que en general son muy pocos los que están distorsionando un aula. Pero, perdónenme, pero voy a contar una... En la escuela donde yo trabajo, hicimos una encuesta a los alumnos y colocamos una pregunta que tenía que ver con cuando alguien está filmando a otro, es decir, no lo ponemos a ellos como que filman, sino cuando alguien filma a otro y vos sabés que va después a molestarlo, a lo, ¿qué haces? Más del 50% responde que no hace nada. La pregunta es ¿qué haces? Le dice a una autoridad. El resto, vamos, son el 40% restante, se divide entre los que, si lo hago yo, lo subo a internet, no sé, se lo muestro a compañeros. Otro dice, y me acerco al que lo hizo. Y el otro porcentaje, que es casi en la igualdad de condiciones, es decir, como un 20 contra 20, dice, voy a buscar a la autoridad. Ahí está la pelea nuestra, a ver si se entiende. Digo, que justamente un sujeto es un aspecto dual. Puede ir para allá o puede ir para acá. El tema es dónde, como docente, como figura de autoridad que encarno, yo decido, tomo una posición y decido que se juegue de tal manera. Entonces, puedo por lo menos, ok, después de estos 5 años no sé qué va a pasar, pero durante estos 5 años te damos garantía de acá, si hay algo que angustia, que lastima, que incomoda, vamos a hacer el esfuerzo para que eso se mejore. ¿Damos las garantías? Bueno, en general las escuelas todos los días pelean con eso y como muchas veces la realidad se impone, la realidad del chico que deja la escuela o que se le complica o la familia, etc., es el golpe que reciben los docentes, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo ahí está la pelea un poco de esto, de apelar a la vida, seguir buscando, seguir fijándose de que ese 20% puede torcer el otro. En realidad por ahí es mejor de lo que digo. Siendo docente, trabajé en media y trabajé en educación especial, o sea que tengo un tiempo acá. En realidad la escuela en muchas cosas es expulsiva de los chicos. Entonces, y es difícil, lo que vos me decís, existe la imagen del tutor, existe la figura, existe el cargo de tutor. Pero bueno, es cómo trabajar con esta gente para poder hacer esto que vos decís, ¿no? Que puedan posicionarse en nuestro lugar. Porque no es suficiente por ahí, es un paso. Tener el proyecto de la figura del tutor, tener el cargo del tutor, pero por ahí se posicionan también en esta estructura verticalista de la escuela. No, la pregunta es cómo empezar a poder generar este cambio en los docentes. Porque cuando trabajás como psicólogo por ahí en un equipo, la verdad que cuesta mucho y en media a veces más, ¿no? Porque no se da el espacio, eso es. ¿Cómo lograr que se dé ese espacio? Quiero leerles una cita del libro, que es una cita que evoca Germán García para hablar de esta cuestión. La escuela es para Longowitz una muestra excepcional porque su esquematismo, su repetición rutinaria de grandes palabras que sostienen pequeños intereses, hace visible la trama institucional de la sociedad a la que sirve. Me parece importante considerar en esta cita fundamentalmente respecto de la escuela porque efectivamente siempre hay que recurrir a los pequeños intereses a los que sirve. Una cosa es el Estado, otra cosa es la sociedad y otra cosa somos los psicoanalistas, digamos. Me parece que es importante siempre considerar que el psicoanalista no es el que va a poder ser la barca de auxilio del fracaso de una institución, sino, y hace algo importante, creo que está en el libro, transmitir algo que es importante considerar respecto de los docentes, que es una transferencia de trabajo. Por ahí aquellos que somos psicoanalistas sabemos a qué nos resuena, pero es importante aquellos que no lo son, que encuentren la resonancia de esas palabras articuladas
entre transferencia, que es la función del eros que falta en la escuela. ¿Por qué no hay lazo? Porque hay algo de esa función del amor que falta respecto del lazo al otro, con lo cual es imposible sostener esa transferencia de trabajo. Creo que a veces se le pide al psicoanálisis una interpretación, cuando yo lo que trataba de decir sobre el final es que no es tiempo de interpretar, porque no se demanda una interpretación. Ya se ha interpretado demasiado. Se trata justamente de hacer entrar el acto de esta transferencia de trabajo que sostiene de otra manera la relación a la función docente. ¿Nosotros como analistas somos docentes? No, enseñamos, pero no tenemos una función de responsabilidad, como decía Damián, que tienen que articular la relación entre Estado, familia y sociedad. Cuántos alumnos terminan, cuántos entran, cuántos salen, cuántos les pegan, cuántos no. Esa función estadística no es compatible con la singularidad, lo cual es importante considerar cómo hacer entrar de otra manera la función de transferencia de trabajo. Bueno, quería agradecer la participación de todos los presentes con la presentación de nuestro libro. Un detalle que me resultó muy divertido y quería comentarlo es que cuando se armó la presentación del libro habían distribuido las mesas con una forma, algo así como una especie de convención, ¿no? A los que llegamos primero lo vieron. Y después quedó esta distribución que parece un aula de colegio secundario. Evidentemente en vez de libros están, digamos, la picada y para otra producción, pero realmente nunca había visto una presentación con una distribución de aula. Quería agradecer a Ana Campelo, a Alejandro Daumas, a Damián Melzer y a Alejandra Gleis, que tiene su doble inscripción como autora y por la editorial Grama. Y en nombre de todo el equipo también quería mencionar que esta investigación surgió en la materia clínica con niños y adolescentes de la UBA y tiene una inscripción en el Ministerio de Educación, en el observatorio que coordina Ana por el Ministerio, que es una instancia que se creó en el 2004 entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad de San Martín. Y realmente bueno, nos ha alentado bastante el trabajo, esto de haber tenido el auspicio o declarado de interés especial por el Ministerio realmente ha sido un incentivo. Y también la inscripción en el Departamento de Psicoanálisis y Filosofía del ICTEBA, del Pensamiento Contemporáneo, que esta investigación también está inscripta allí, porque evidentemente toca uno de los aspectos centrales de la subjetividad de la época. O sea, lo hemos tomado como síntoma social y realmente las repercusiones, las resonancias que ha tenido el libro, este libro lo hemos presentado en distintos lugares, en Junín, en Santa Fe, en Pergamino, en Ushuaia, próximamente tenemos invitaciones para Salta y Santa Fe, y ha tenido resonancias muy interesantes en el sentido de poder pensar esta novedad, porque la violencia en las escuelas con estas características no tiene tantas décadas, es algo bastante nuevo, poder producir y aportar desde el psicoanálisis alguna intención, elaboración de saber que pueda aportar a las políticas, que pueda aportar a, digamos, a las intervenciones y que pueda aportar a una lectura de los casos que venimos haciendo. Bueno, lo que quería comentar es que, digamos, el equipo de investigación continuamos trabajando, hemos desarrollado nuevas líneas y bueno, esperemos pronto algún otro resultado. Bueno, muchas gracias.